Muy bien, hermanitos, vamos a continuar con el estudio. La siguiente pregunta la tiene el hermanito, tiene alzada la mano el hermanito José de Colombia. Adelante, hermanito, con su pregunta. Buenas noches, amados. Dios me bendiga, me guarde y me proteja a cada uno de ustedes. Bendiciones. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Salió del vientre de su madre, como todos nosotros, hermanito. No es cierto. Es broma, es broma. Es broma, hermanito. El tema es bien interesante y vamos a ver. Yo creo que todas las dudas al respecto a este tema provienen de que en Génesis 4, versos 16 y 17, dice la Biblia que salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y el verso siguiente dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó ahí una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo, Enoc. Hay dos dudas ahí. La primera es que conoció Caín a su mujer en las tierras del oriente de Edén. Y la otra es ciudad o país o tierra de Nod. ¿Cómo es eso? Si en teoría pues todos estaban juntos ahí en su núcleo familiar, Adán, Eva, Caín, Abel. ¿Cómo es que había otra ciudad y conoció a su esposa por allá? Bueno, estas son las dudas que vamos a aclarar y son también las dudas que han hecho que se haga alrededor de este tema o se digan herejías que no están en la palabra de Dios y que tristemente ya algunos pastores, que bueno, voy a llamarlos pastores, pero no quiero decir sus nombres, pero armando confusiones andan diciendo que había un mundo preadámico. Es decir, que antes de Adán había muchos hombres que existían antes. ¿Y por qué es una herejía eso? Y más si lo dice un pastor, y más que son muy conocidos algunos de ellos, los que andan armando confusiones en este sentido. ¿Por qué es importante y por qué es herejía? Bueno, pues porque Dios no dijo eso, no podemos contradecir a Dios. En Hechos, capítulo 17, verso 26, dice la Biblia, de una sola sangre Dios hizo a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. En Génesis 1:28 dice también la Biblia que Dios le dijo a Adán y Eva, pueblen la tierra y sojuzguenla, pobladla y sojuzgadla. Solo a ellos les dio la orden, ¿sí? Y también en Génesis 3, pero capítulo 20, dice que Eva, dice así, es la madre de todos los vivientes. Entonces, ¿cómo se atreve un hombre a decir que no fue así? Que no es de una sangre y una descendencia que proceden todos los hombres, sino que había otros hombres antes de Adán, un mundo preadámico, que no narra la Biblia, y de ahí sacan historietas y no sé, hasta mitología, como que empiezan a explicar que entonces de ahí vino Lilith, un famoso tema que por ahí meten unas herejías, que Lilith, que era quizás la primera esposa de Adán, y no sé cuántas cosas. Que esto lo diga el mundo está bien, pero que lo diga un pastor, que además se supone que estudia teología y que da conferencias y todo eso, es un poquito absurdo, ¿sí? Pero entonces, de ahí provienen esas dudas. Vamos a atender esas dos dudas, la de que cómo es que conoció a su mujer allá y cómo es que había una tierra o país de Nod. El problema de aquí, o la confusión está, porque ahí donde dice conoció, en sus Biblias en español, en el hebreo, originalmente dice yadá. Y yadá significa varias cosas. Significa conocer íntimamente, significa comprender, significa descubrir, discernir, experimentar, sentir. También significa tener. O sea que bien podría decir la Biblia, y tuvo Caín a su mujer y concibió ella y tuvo un hijo. También significa yadá, entrar. De tal manera que también la Biblia podría decir, y entonces Caín entró a su mujer y dio a luz esta a su hijo. Ven que muchas Biblias así dicen, ¿no? Se llegó a su mujer o entró a su mujer. Eso sería lo más correcto, ¿sí? Porque se trata, yadá, ahí significa conocer íntimamente o tener relaciones sexuales. No significa la conoció, ¿sí? De que, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Aquí en la tierra de Nod, ¿quién eres tú? No es así, ¿sí? Y esto se puede corroborar fácilmente porque hay otros pasajes, por ejemplo en Génesis 4, capítulo 1, donde la Biblia menciona esta misma frase, pero ahí habla de Adán. Y nos va a servir mucho ese pasaje para sacar la duda. ¿Por qué? Porque ahí habla de Adán y no de Caín.
Y dice en Génesis 4:1, conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y en el Génesis 4:25 dice, conoció de nuevo Adán a su mujer y ahora dio a luz a su otro hijo llamándolo Set. Aquí cuando dice conoció de nuevo, o conoció y tuvo un hijo y conoció de nuevo, nos es sencillísimo comprender estas dudas, porque está muy claro. En el caso de Adán sabemos que no fue en el capítulo 4 donde conoció quién era Eva, ¿sí? Sino que fue en el capítulo 1 cuando Dios se la presenta, que tomó una costilla de Adán e hizo a Eva, se la presentó y él dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿sí? Y entonces ahí sí la conoció de ver, ni siquiera le dijo, ¿cómo te llamas? ¿No? Porque él fue el que le puso nombre, le puso Eva, porque es madre de todos los vivientes, dice la Escritura. Entonces, ahí la conoció. Por lo tanto, clarísimo vemos que en el capítulo 4, cuando dice, la conoció y tuvo un hijo, y luego la volvió a conocer y tuvo otro hijo, es evidente que nos muestra el contexto de que ahí en la palabra Yadá es, no conoció de que Caín, ¿cómo dice la Biblia? Conoció de nuevo a Adán a su mujer. Imagínense, no es de que ya sabía quién era, la conoció un día de ver, luego le dio Alzheimer a Adán y como que se le olvidó quién era, se la volvió a encontrar por ahí en el paraíso, le dijo, ¿quién eres tú? Oye, disculpa, ¿quién eres? Ah, soy Eva. Ah, mucho gusto, yo soy Adán, ¿cómo estás? Mucho gusto. La volvió a conocer y tuvo a su otro hijo. No, no es así. Lo que está diciendo es Yadá. Yadá de nuevo, ¿sí? O sea, tuvo relaciones de nuevo Adán con su mujer y ésta concibió a su hijo, otro, llamándolo Set. Clarísimo, Yadá es tener relaciones sexuales. Esto está comprobadísimo por el hebreo, pero también por el contexto del caso de Adán, de que ahí no es conocer de mucho gusto, sino de tener relaciones sexuales. Ahora, eso es respecto a la primera duda de cómo que conoció a su mujer Caín. Si ya vimos que en el caso de Adán está clarísimo que es Yadá, conocer de tener relaciones, en el caso de Caín es exactamente igual. Lo que debe decir la Biblia, pues mejor traducida ahí, con la palabra Yadá, es conoció íntimamente Caín a su mujer y concibió ella a su hijo Enoc. O tuvo relaciones sexuales Caín con su mujer y ésta concibió a su hijo. De hecho hay muchas Biblias que así dicen, están bien traducidas, dicen tuvo relaciones sexuales o conoció íntimamente a su mujer. Y ahí se aclara la duda de cómo es que la conoció en tierra de Nod, al oriente de Edén. Bueno, pues tuvo relaciones con su mujer allá. Pero ahí entra la segunda duda, que es sobre la tierra de Nod. Porque dice en el Génesis 4:16, salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces, vuelven a confundirse las personas, dicen, ¿cómo que había una tierra de Nod allá y allá conoció a su mujer? Lo de la mujer ya lo explicamos. Lo de la tierra o país, en algunas Biblias dice país de Nod. ¿Cómo? Ah, entonces sí había un mundo preadámico, porque si todos estaban juntos ahí con Adán, Eva, Caín, Abel, ¿cómo que por allá donde se fue Caín había una tierra de Nod? ¿Había otros hombres, otro mundo o qué? No, está muy sencillo el asunto. Todo proviene igual de la palabra en el hebreo, que ahí aparece Nod. Nod significa vagancia, o vagar, o vagabundear, andar vagabundo, ¿sí? De tal manera que ahí dice Eretz Nod, tierra vagabundeando. De tal manera que debieron haber traducido los traductores la palabra Nod. Así como tradujeron la palabra tierra, Eretz, o la palabra habitó, o la palabra su mujer, ¿no? Su mujer, pues cuando llegaron a Nod, debieron haber traducido, pero la tomaron como un nombre propio. Nod no es la tierra Nod o país de Nod, sino que es Eretz Nod, vagabundeando en la tierra al oriente del Edén. ¿Sí? Se fue a andar vagabundo en la tierra al oriente del Edén. Eso es lo que debe decir la Biblia realmente. No existía una ciudad de Nod o una ciudad de vagancia. Imagínense qué absurdo que hubiera hombres que por ahí anduvieran y que hicieran una ciudad, un país, y dijeran, ¿cómo le ponemos? Pues vagancia, ¿no? O vagos, tierra de los vagos. ¿Quién le pondría a su país tierra de vagos o de vagancia, no? No, es obvio, porque no era un país o una tierra con nombre propio, solo era
Eretz Nod, vagabundeando en la tierra. Sería demasiado absurdo que le pusieran ese nombre a una tierra, o que existiera ya la tierra así, tierra de vagancia, así como tierra muy, muy lejano, ¿no? Así, así como bienvenidos a muy, muy lejano, pues bienvenidos a vagancia, o bienvenidos a tierra de vagos. Bienvenidos a vagancia, visiten nuestros restaurantes, buen viaje, vuelva pronto. No existía un país de vagancia o una ciudad de vagancia. Eretz Nod, en la tierra en vagancia. ¿Ok? Bueno, esto se puede corroborar muy fácilmente, aparte de por el hebreo que Nod significa vagabundear o vagancia, porque también en Génesis 4:12, Dios le dice a Caín que ahora cuando lo castiga, le dice, ahora la tierra cuando la labres no te dará su fruto y errante y vagabundo serás por la tierra. Ahí en el hebreo le dice Nua, que significa errante, ¿sí? O extranjero, oscilante. Y le dice Nud también, Nua, Nud, errante, y Nud significa vagabundo. Nod es vagancia o vagabundear y Nud es vagabundo, ¿sí? Fíjense qué frase, serás vagabundo en la tierra. Y luego así abajito dice, y entonces Caín se fue a Eretz Nod, a andar en la tierra vagabundeando, ¿sí? Eso es lo que realmente dice la Escritura, ¿sí? No había una ciudad o un país de Nod en donde allá estuviera su mujer, la cual conoció de mirar. No. Andaba vagabundo en la tierra, al oriente del Edén, y allí tuvo relaciones sexuales con su mujer y concibió un hijo. Entonces, esclarecido Génesis 4:17 sobre que Caín conoció a su mujer, y esclarecido también Génesis 4:16 sobre la supuesta tierra de Nod. Pero alguien dirá, bueno, sigue la duda. Si no había un país de Nod, ni Caín conoció de mirar allá a la mujer, ¿de dónde salió su mujer? Bueno, hay dos opciones y vamos a ver la primera, que es la más bíblicamente obvia y además posible y probable. ¿Cuál es esta primera opción bíblica? Pues que Caín se llevó a su mujer, que ya muy seguramente tenía al salir desterrado de su núcleo familiar. ¿Y de dónde la tomó? Pues de su parentela. Fíjense que en Génesis 1, capítulo 1, verso 28, Dios le dice a Adán y Eva, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Y de dónde le iban a llenar? ¿De dónde? ¿Con qué personas? Si no había nadie. Es obvio que entre hermanos, ¿sí? De los hijos de Adán y Eva, entre hermanos iban a tener unión y al principio así se iba a ir poblando la tierra, ¿sí? Porque no había más personas. Dios les dijo a ellos, pueblen la tierra. Primero sería entre hermanos, después también así entre primitos, ¿no? Los hijos del hermano, pues con los hijos del otro, son entre primos y así. Debemos de notar, fíjense, para entender esto, que cuando Caín mata a su hermano, Caín era un labrador de tierra, obviamente adulto, no era un labrador de 8, 9 años o 10 años, ¿sí? Era un adulto. Entonces, para ese entonces, obviamente, ya habría tomado mujer de entre sus hermanas, ¿sí? La Biblia dice en Génesis 5, por ahí del verso 4 o 5, que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, que Adán vivió 930 años y que tuvo muchos hijos e hijas, dice la Escritura. Es obvio que solo se mencionan los nombres de personajes que intervienen de parte importante en la Biblia, que Caín fundó la ciudad de Enoc, etc. No van a poner los nombres de los 40, 100, 80 hijos que hayan tenido en 930 años Adán y Eva, pero tuvieron muchos hijos e hijas. Y por eso es obvio que de entre sus hermanas o primas, Caín haya tomado mujer. Entonces lo más obvio es que ya tenía mujer al ser desterrado. Se la llevó y allá por el oriente de Edén tuvo relaciones sexuales, conoció íntimamente, tuvo relaciones sexuales con su mujer y tuvo un hijo y allá fundó una ciudad. Él sí ya fundó una ciudad allá, ¿sí? Esa es la primera opción. La segunda opción, bueno, también es muy posible, pero tiene que ser una opción bíblica. Y esa opción es
que ya hubiera más gente al oriente del Edén, por donde se fue a vagabundear, pero bíblicamente, y no inventando herejías antibíblicas, sino bíblicamente debe de darse la respuesta. No contradiciendo a Dios, como inventando eso de que había un mundo antes de Adán o un mundo preadámico. No, bíblicamente. ¿Y qué es lo bíblico? Bueno, pues que respetemos y que creamos lo que Dios dijo acerca de que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres que poblaron la tierra. Y que creamos que Dios dijo que Eva es la madre o matriarca de todos los vivientes. Y si le creemos a Dios, entonces, pues si acaso Caín hubiera encontrado a su mujer allá por el oriente del Edén, no en ningún país de Nod, no, sino en el oriente del Edén, ahí donde andaba vagabundeando, pues si se lo hubiera encontrado por allá, bueno, está bien, pero esa mujer tenía que ser de su parentela, tenía que ser su pariente, ¿sí? Porque de una sola sangre provenían todos. Alguien diría, ajá, ¿y cómo llegó allá su parienta? ¿Qué no estaban todos juntitos ahí con Adán, Eva y los demás? Bueno, no, bíblicamente y lo más obvio, pero además bíblico, es que cuando empezaron a poblar la tierra, se expandieron, ¿sí?, inmediatamente, porque el crecimiento de las poblaciones es exponencial. Crecimiento exponencial es que a un determinado exponente, una fórmula especial para las poblaciones en donde no se tiene uno que esperar 40 o 50 años para que esa pareja tenga un hijito y luego a los otros 50 años ese tenga otro hijito o a los 40, no. Sino que desde que esa pareja a los años, en sus años 15, 18, 20, 25, 27 de pareja, iban teniendo cada año un hijito. Cuando ellos llegan a su edad 40 o 50 de años, ellos ya tienen abajo 30, 35 hijos. Y no nos tenemos que esperar otros 40 años para que empiecen a tener hijos los de abajo, no. Porque desde que empezaron a tener el primer hijito hace 35 años, ese hijito creció a los 15, 18, empezó a tener hijitos. Entonces cuando los primeros tienen ya 30 o 40 hijos, esos hijos ya tienen hijos de 17, 18, 15 años porque van creciendo a la par desde los primeros años. Y esos hijitos tienen hijitos también y se multiplican, es como ramas exponencialmente, es crecimiento muy rápido. Si uno hace la cuenta del crecimiento exponencial, yo una vez la hice, y en 4 generaciones, o sea, abuelo, padre, hijo y nieto, 4 generaciones, se vuelven cientos de miles de personas, ¿sí? Porque tú multiplicas 2 a un exponente 2, por ejemplo, al cuadrado, 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16 por 16 son 250 y tantos. Y 250 y tantos por 250 y tantos son 60 y tantos mil. O sea que en 40, 50 años ya había 60, 80, 100 mil personas. Rápido, en poquitos años. Y nosotros vemos en el caso de Lot, por ejemplo, con su tío Abraham, siendo solamente 2 personas, ¿cómo es que Abraham le dice a Lot en un determinado momento, ¿sabes qué, Lot? Vete para allá, yo me voy para el otro lado, o tú para allá y yo para allá, porque ya las tierras no son suficientes para nuestros ganados, para nuestras ovejas, no nos alcanza, apartémonos. Y eso que eran 2 personas. Ahora imagínense, en el núcleo inicial donde estaban Adán y Eva, en los primeros 10, 20, 30 años, que con tantas personas dedicándose a cuidar ovejas y a la agricultura, obviamente tenían que partir, alejarse para buscar tierras donde no se estorbaran los unos al otros en los primeros años. Entonces es muy, muy, muy plausible también que cuando llegó al oriente de Edén, Caín, pues si no se llevaba ya a su mujer consigo de entre sus hermanas que tomó mujer, bueno, allá encontró, ahí sí, conocer de mirar, a una mujer, sí, pero tenía que ser su pariente. Su prima, su tía, su hermana. Y luego ya a esa mujer sí la conoció íntimamente y tuvo hijos. ¿Quién sería entonces ella? Bueno, tendría que ser su tatarasobrina o su tía primera o segunda o su, no sé, cualquier familiar. Y esto no debe de extrañarnos, hermanitos, porque ustedes recuerden que desde el principio Dios permitió que entre parientes fuera el crecimiento de la población. Él dijo a 2, llenen la tierra. Tenía que ser entre parientes. Y se ven varios pasajes bíblicos. Uno que me viene a la mente ahorita es el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham quería que su hijo Isaac ya se casara,
mandó a su criado a conseguirle mujer, pero le dijo, irás entre mi parentela, y y mientras más cercano es mejor. Hasta ese entonces estaba permitido por Dios, porque Dios sabía que tenía que ser necesario así, si no, ¿cómo se va a poblar? Pero ya a partir de la ley de Moisés, en Levítico capítulo 18, por ahí del verso 6, Dios ya no permitió eso, porque él sabía que ya no era necesario, ya había mucha gente, y entonces ya sabía que Dios sabía que podría tener consecuencias que se siguieran teniendo relaciones entre parientes cercanos, ¿sí? Pero antes de eso, Dios mismo lo permitió, así como Dios mismo después dio la prohibición de que ya no. Por eso entendemos también que Caín temía que lo mataran. ¿Por qué? Bueno, ¿qué razón tendría él de tener miedo de que al irse por ahí, por el oriente de Edén, el que lo viera lo quisiera matar? Pues si no lo conocían, si eran extraños de otros lugares, pues ¿por qué tendrían que matarlo o quererlo matar? ¿Qué les importaba? No. Pero Caín temía porque sabía que a donde fuera por allá iban a estar sus parientes. Algún sobrino de su hermano Abel, algún hijo de Abel que se enterara que Caín mató a su papá Abel, y entonces pues obvio que eran sus parientes que iban a querer vengar la muerte. Entonces por eso temía, ¿sí? Y todo encuadra bíblicamente y perfectamente bien. Y bueno, esas son las dos dudas que se tienen al respecto de esto y lo que bíblicamente corresponde a este tema. Vamos a ir a la siguiente pregunta, pero antes recuerda, hermanito, no olvides darle like al video y compartir. Cuando tú compartes nos ayudas a difundir sana doctrina, nos apoyas en el ministerio. ¿Quieres hacer algo para la obra de Dios? Comparte en tus redes sociales este video y ayuda a otros a que conozcan la doctrina verdadera, la sana doctrina. Te mando un abrazo, Dios te bendiga y vamos mientras tanto con la siguiente pregunta, que la tiene el hermanito. ¿Quién es? A ver.